Ustedes dicen un ratio X, un ratio Y, no me cuadra la información, generalmente lo que hago es, ¿qué pasó acá? Y ahí recién me voy a la planilla. Si yo veo que la información es relativamente consistente, no me voy a la planilla de cálculo. Así que la planilla es un respaldo. Puede que no la revise, a eso voy. Además que lo que me interesa, más que los cálculos, que son importantes, son las conclusiones. Eso, para realizar esta evaluación es suficiente con la información que la empresa entrega según la normativa de valores, o sea, las memorias que están disponibles en la CMF. Y también hay un solo dato, o un par de datos que no van a encontrar en eso, o que podrían encontrar, que es el precio de la acción. Eso lo pueden ir a buscar a la bolsa de valores. Pero los fiscalizadores y la bolsa de valores son los fuentes de información. Eso es. Instrucciones específicas entonces, conformar los equipos de trabajo, deben trabajar los mismos integrantes todos los semestres, máximo 4. Si son más de 4, mi recomendación es más duro. Si son 5 a las 2 de 3, son 6 a las 2 de 3. Y pueden trabajar en empresas del mismo sector y no tengo ningún problema con que trabajen los grupos en juntos, siempre y cuando entreguen 2 trabajos originales y eso. O sea, ¿qué más? Buscar 2 empresas comparables, ¿verdad?, que trabajen en la bolsa, describir las empresas, recopilar información financiera de las organizaciones. Se están viendo 2 empresas, pero hay una que es principal, y con la que vamos a seguir trabajando, pero aquí le están viendo 2. Después, traspasar el estado de situación financiera y el estado de resultados de los últimos 2 años a una planilla, realizar un análisis vertical y horizontal, mirar lo que estábamos haciendo el día sábado, calcular las razones financieras de liquidez, financiamiento, gestión, rentabilidad y bursátiles. Específicamente calcular razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo, calcular estructura de capital, endeudamiento, cobertura de gasto financiero. En realidad lo que le están viendo en estos puntos es los ratios que tienen que dar. Eso, el detalle de eso. Luego, que para mí es la parte más importante del trabajo, es que con la información financiera de la empresa deberán describir e interpretar los resultados obtenidos de las razones financieras. 2 empresas comparables. Cuando hablo de 2 empresas comparables son del mismo rubro. Por eso no hay ningún problema en que se vayan comparando cálculos. Usted eligió 2 empresas X y por ahí no importa, comparen. Aquí es permitida la copia en la medida de que esa copia no esté en el informe. Lo que me interesa son las conclusiones. Básicamente, ese es el trabajo. Es un trabajo que parece largo, pero en realidad lo tedioso y lo largo va a ser el cálculo y obtener la información. Eso es. ¿Alguna otra? Profe, entonces tenemos que escoger 2 empresas. Sí, comparables. Es que nosotros con los 5 elegimos 2, pero nos dividimos una para 3 y una para 2. Con esos 2 trabajos. Sí, pero por favor, todos los análisis y todos los informes que sean originales. Eso yo no lo hago yo, esa comparación la hace el mismo ABA. Hay que analizar las mismas, hay que analizar ambas empresas. En la sección donde comparan ¿Se analizan ambas empresas? una comparación. Parece que no está claro en el punto 5, porque dice la empresa, ¿cierto? Sí. Y toda la razón. A ver. No, está bien, disculpe, me equivoco. Papel de error. Usted trabaja con una empresa, Sí. Eso es lo que le pide en el punto 2. Ingresan a CMF y después busquen 2 empresas comparables, quiere decir que después pueden comparar los ratios de esa empresa con esta. Ustedes van a trabajar con una. O sea, si sigamos el ejemplo de Copec,
¿cierto? Tendríamos que buscar dos compañías que hagan algo similar para comparar. Pero su trabajo es de una. ¿Para qué va a servir la comparación? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Una conclusión? ¿De cuál sirve más o otra? Una comparación. Básicamente, cuando uno hace un análisis financiero, es bueno comparar. Adelante. Es bueno comparar la información de esta empresa con su sector industrial. Y el sector industrial viene dado por la otra, los números de la otra empresa. Me explico, por ejemplo. Vámonos al análisis más simple que podemos hacer, que es el de la rentabilidad. Rentabilidad sobre las ventas. Yo podría comparar la rentabilidad de las ventas de Copec con otras y entender cómo está Copec respecto a la rentabilidad del sector. De eso pasa una conclusión. Y eso es de lo que no hemos ensayado, pues conclusiones. Entonces yo creo que por eso no va a Que por ejemplo, entonces vamos a tener que hacer los ratios y el análisis vertical de esas tres empresas, de esas más dos, porque es la única manera de comparar. No complicado, largo, ¿no? En la, Claro, más que complicado, largo, porque descargarlo, analizar tres empresas no es lo mismo que analizar una. A no ser que viniera la comparación con esa de algo específico, porque uno haría solo lo específico para comparar. Pero en el fondo es comparar todo. a ver, vamos un poco más. Les voy a ver y voy a hacer todas estas indicaciones que estamos, ¿cierto? Haciendo ahora. Se las vamos a repetir. Primero, listar una empresa, que es su empresa principal. Elijan dos empresas que sean del rubro o de un rubro similar. Y solamente comparen los ratios, no hagan un análisis vertical y horizontal de las tres, porque ahí sí que se demoran un montón. ¿Ya? Todas esas explicaciones yo se las voy a dejar después para que quede totalmente claro. Voy a mandar un archivo que se llama aclaraciones a la evaluación 1. ¿Ya? Pero eso. Y las conclusiones van a tener que ir en base a cómo se ha comportado la empresa y cuál es el ratio del. Ahora, la mejor forma de que ustedes puedan entender el análisis sobre los números, que usted me decía, es mirando números, mirando ratios, calculando esto, mirando los ratios. Ese es el ejercicio que yo pretendo que hagamos desde hoy día hasta el día 9. El 9 sábado, hasta la clase del 9. Otra consulta, en la estructura, cuando dice desarrollo, ¿ahí voy haciendo yo las conclusiones de los ratios o en las conclusiones? Desarrollo. En el desarrollo. El desarrollo. La conclusión del la trabajo. conclusión es una conclusión final. Ya, perfecto. O sea, después de haber hecho todo este análisis de múltiples factores, yo llego a la conclusión de que la empresa, ¿cierto? Y la conclusión del informe es un resumen de las conclusiones. Ya. Ya. Hago esa aclaración. ¿Ya? Voy a hacer la aclaración para que lo que tiene que. Cuando dice resumen ejecutivo, ¿ese es el trabajo? El resumen ejecutivo en un informe es un resumen del trabajo. No, es que no, pues sale índice, resumen ejecutivo, intro, es como. Sí, eso yo siempre lo hago intencionalmente. Esa parte. En un informe, especialmente en un informe más bien académico, nosotros tenemos la portada, tenemos un resumen ejecutivo, tenemos una introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Creo que ese es el orden que ustedes tienen ahí. ¿Sí? La portada es la portada. El resumen ejecutivo es un resumen del trabajo. Por ejemplo, si vamos a hacer el análisis de Copec, si alguien va a hacer el análisis de Copec puede hacerlo, no lo dice nada de Copec. En este informe se ve el análisis de Copec, en el cual se analiza los análisis vertical y horizontal, se compara con otras dos empresas y se llega a la conclusión de que la empresa es una empresa que tiene altos niveles de rentabilidad y las conclusiones que vamos a dar son resumen.
¿Para qué sirve el resumen ejecutivo? Es básicamente para que nos dé la idea de qué es lo que dice el trabajo de principio a fin. Eso ustedes lo van a ver en todos los informes, estudios, ¿cierto? Paper, etc. Cuando uno busca en Google académico, busca un paper de cualquier temática académica, y uno lee el resumen ejecutivo, que en inglés se llama abstract, y ese es el resumen completo del trabajo. Se hizo esto y se llegaron a estas conclusiones. Esos son resúmenes ejecutivos. Y la introducción, por su parte, que muchas veces se tiende a confundir, la introducción. Nosotros vamos a hacer un informe de la empresa Copec, que es una empresa que participa en el mundo o en la industria de tal. Y durante las próximas páginas vamos a ver tales y parte de eso. Eso es la idea. Es una estructura típica de un paper. La van a ver. La pueden dejar. 6 clases. 6 clases. 6 clases. 6 clases. Sí. Sí. A ver. Originalmente esto debería, nosotros deberíamos, ¿cierto?, haber pasado una clase de liquidez, cosas de endeudamiento, cosas de gestión, ¿cierto? Y la estrategia acá ya es, empezamos los ratios, aprendimos a calcular, o estamos aprendiendo a calcular, sobre la marcha vamos a ir sacando conclusiones y van a ir haciendo su trabajo acá para que no se lleven trabajo para la casa. Me interesa mucho, en todos los años que he estado acá, y yo sé que una de las cosas más complicadas es llevarse la Vega a la casa, porque en este caso no se puede hacer. Aprovechemos este espacio para hacerlo, ¿no? Ahora, ustedes me preguntan, ¿vamos a hacerlo todo acá? No, a lo mejor la gran mayoría del grupo igual van a tener que hacer cosas en la casa, sí, pero no, la idea está por ahí. Pero se avanza igual, pues. Sí. Eso. Ahora, lo que vamos a hacer básicamente es irnos a la planilla del sábado. ¿Cómo les fue con los cálculos del sábado? ¿Quién no vino el sábado? Levante la mano. Se le echó de menos. Estábamos llorando por ustedes. Tenía una carcasa. Sí. Estábamos preocupados, de hecho no podemos hacer clase de lo preocupados que estábamos por ustedes. Está bien, está bien. No, estuvo todo complicado el tema de la lluvia después de a ver, nosotros trabajamos en esta guía, que aquí tengo varias. Sí. Si alguien quiere alguna, Alexi, toma uno. por favor, si no, no quiero. Que vuelvan, es una hoja. ¿Alguien más quiere? No vino el sábado. ¿Me puedes dar una mano? Ay, compañera, por favor. Gracias. Toma. Lo que están dando eso, no me salió. ¿Alguien más? No, ya. Bien. Que es un asunto muy interesante para que ustedes puedan interpretar todo este ratio financiero. Lo bueno es que está en línea con el archivo Excel que ustedes tienen disponible, ¿ya? La persona que creó este Word creó también el Excel. Así que léanlo para ir ustedes. En la bibliografía también hay muchas explicaciones de los. Por supuesto que interpretar un ratio financiero no es tan
no hay una receta. Interpretar los ratios financieros tiene que ver con analizar la información de ese ratio y de otros datos de la compañía. En la medida que ustedes vayan trabajando en su empresa, vamos a discutir respecto a su empresa. De por qué esta empresa tiene un ratio, un determinado valor y la de al lado no. O por qué en un año X esta empresa tuvo un ratio y el año siguiente cambió. Hay una explicación. Terminemos la parte que tiene que ver con el cálculo. ¿Todos quedamos de acuerdo con el análisis horizontal y vertical? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Hay ¿A qué alguien? se refiere con todos estamos de acuerdo si lo sabemos hacer? Sí. Ah. Ya, hagamos el análisis horizontal y vertical de... Hagamos. Recuerden que esto se lo han dispersado. Cada una de las cuentas, no puedo hacer nada. Cada uno de las líneas de análisis horizontal y vertical corresponde ¿está bien? Todas las cuentas de activo van a ser un porcentaje del activo total. Todas las cuentas de pasivo van a ser un porcentaje del pasivo total. Y todas las cuentas de patrimonio van a ser un porcentaje del patrimonio total. El análisis vertical, ¿qué información nos da? De la estructura del resultado. Muy bien. Muchas gracias. Estoy entrando en depresión. Esta es la ganancia. Entonces, ¿estas son las ganancias? Tiene toda la razón. La hoja 1 estaba ahí. Pero eso no lo intentamos, por Dios. Ah, ya, pero si ustedes me tienen que corregir, si yo hago estas cosas para que ustedes me corrijan. Exactamente. Ahí están los activos. Entonces el efectivo Equivalente. como porcentaje del activo total. Ahí está. Este 4 para que quede tipo como porcentaje. Entonces yo que tengo el Excel, la diferencia ustedes saben, están ahí. Entonces, el resultado que tenemos acá es el porcentaje de cada una de las cuentas respecto al activo total. Las que están en cero es porque no tienen decimal. Ahí le puse 2 decimales. La verdad es que para la interpretación ustedes sí. establezcan la cantidad de decimales que ustedes consideren necesarias. No va a estar mejor o peor el resultado si esto es 4,84 o 4 o 5. No hay mucha diferencia en el análisis, ¿cierto? Sabemos que el efectivo es un 5% del activo total y eso es casi igual que decir que un 4,8. No cambia mucho el análisis. Vamos con el año siguiente, con el año anterior, y vamos a ver. Entonces, ustedes les debió haber dado un resultado similar. ¿Se dan cuenta de la estructura? Ya podemos ver, vamos a analizar solamente el efectivo. De un año a otro, el efectivo el efectivo en términos de estructura aumentó un par de puntitos. Son un 4 o un 5%. Vamos con el pasivo. Exactamente la misma historia. Esto dividido
por el pasivo total. Está igual. Otros pasivos corrientes es un 27,62% del pasivo total. Ahí está el orden. Lo mismo para el año anterior. Me van siguiendo, ¿sí? La cuenta de pasivo dividido por el pasivo total. ¿Se dan cuenta? Miren, los pasivos financieros corrientes cambiaron bastante de un año a otro, pasaron de 15 a un 27. Sí. Y algo debe estar explicando eso. Por eso nos podemos dar cuenta. Celda 100. Eso es. ¿Alguna duda? No creo que... ¿Llegaron a un número parecido? Sí. Perfecto. El análisis horizontal aquí corresponde Periodo. A un determinado periodo. a un determinado horizontal. horizontal. Es la variación porcentual entre un año y otro de cada cuenta. Aquí vamos a ver qué porcentaje varió en cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a hacer la fórmula que hicimos el sábado. Cuenta del año 22 menos La del cuenta del año 2021 dividido dividido 22 por la cuenta del año 22. 21. Muy bien. Porcentaje. El Excel no es necesario ponerle por 100%. Bueno, en realidad si uno le pone el Excel por 100%, multiplicarlo por 1. No va a afectar mucho, no va a afectar al resultado. Lo que nos dice eso es que, ¿qué pasó con la cuenta de efectivo entre el 2021 y el 2022? Hubo una variación de un 28%. Tuvo una variación de un 28%. No sé, ¿se acuerdan que en el vertical dijimos no varió un 4,3 y un 4,8? Pero recuerden que el activo total puede haber variado. De hecho, vamos a darnos cuenta inmediatamente porque vamos a hacer. Esta fórmula se repite para todas las cuentas. Para la ganancia igual. Todas, sí. Formato. Por ejemplo, la cuenta de otros activos corrientes aumentó de 200.000 pesos o 200 millones de pesos, creo, están miles de pesos, a 9.000 millones de pesos. Y eso es un aumento de un 4.532%. O sea, aumentó de prácticamente cero a mucha plata. Las cuentas que disminuyeron están con número negativo. Por ejemplo, las cuentas por cobrar en entidades relacionadas corrientes pasaron de 14 millones o 14.000 millones a 9.000 millones. Esa es una disminución de un 34%. Lo vamos a ver. El activo corriente aumentó un 20%, el activo no corriente aumentó un 7% y el activo total aumentó un 14%. Entonces, hay cosas que el análisis vertical no nos muestra, porque nos muestra estructura, porcentaje, y hay cosas que sí nos muestra estructura, y hay cosas que el análisis horizontal nos muestra. ¿Qué tanto crecieron o disminuyeron las cuentas? Yo les decía, cuando vimos análisis horizontal y vertical, que
es importante hacer análisis que el horizontal se retroalimente de las cuentas más importantes que vemos en el análisis vertical. Por ejemplo, uno podría decir que esa cuenta tuvo un 4.532% de aumento, ¿cierto? Eso es lo que estamos mirando en el horizontal. Pero la verdad es que no es tan relevante porque estamos hablando de una cuenta que tiene menos de un 1% del activo. Entonces no es una cosa así que digamos, oye, eso es un hecho importante, más bien no. Lo que sí podemos considerar como hecho importante son, por ejemplo, las cosas que pasaron con los inventarios. El inventario aumentó un 21% y el inventario es un 25% del activo total. Pasó un 22-25%. Entonces, esta cuenta es relevante. Nos puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué aumentó el inventario? ¿Qué otra cuenta relevante? Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Y aumentó un 8%. Y en realidad también, si bien tiene un aumento, es un aumento menor que el activo total. Pero Claro, son 40 millones. 40.000 millones. Esas son las cuentas que uno debería analizar. Si uno enfrenta el análisis horizontal y vertical, primero nos fijamos cuáles son las cuentas más relevantes en el análisis vertical y después vemos cómo variaron monetariamente en el análisis horizontal. Bien, vámonos al estado de resultados. A diferencia del balance, en el estado de resultados, lo que nosotros queremos hacer, especialmente en el análisis vertical, es saber la estructura, nuestro balance, pero la estructura ahora la vamos a medir en términos de qué porcentaje del ingreso por venta es cada una de las cuentas. Entonces, como el ingreso por venta es la primera línea, ponemos cualquier cuenta dividido por las ventas, y lo vamos a dejar fijo, y nos va a dar un porcentaje. Obviamente que la primera línea del estado de resultados va a ser 100%. Sí, por supuesto, por favor, si no ven bien, ahí. Aquí me quedo 77% porque aquí ya estaba instalada. Entonces, en la primera línea, porque todo se divide por el ingreso por venta. Vamos al costo de venta. El costo de venta dividido por las ventas. Y eso es un 80%. Tiene alto costo de venta. Costo de venta dividido por la venta. Y así vamos calculando todo dividido por el ingreso por venta. Si nos va a dar un porcentaje determinado. Y le vamos a poner un diseño. Obviamente que en algunos casos cuando la cuenta es 0 nos va a dar un error. No, en realidad aquí nos va a dar un error porque ahí sí. Porque no era un número. Aquí ya empezamos a ver algunos ratios. Nos vamos a comentar. Hagamos el cálculo otra vez. Por ejemplo, vemos el ratio de rentabilidad bruta. ¿Cuánta es la rentabilidad bruta de esta empresa? 19,5 el 22 y 22,2 el año anterior. ¿Cuál sería la conclusión acá? Bajó su rentabilidad porque aumentaron sus costos. Bajó su rentabilidad
porque aumentaron porcentualmente sus costos. Bueno, también puede que aumentar, de hecho aumentaron monetariamente. También aumentaron su ingreso. Aumentaron su ingreso. Por eso igual. Entonces, si queremos tener un poquito más de queremos un poco más de información al respecto de cómo fueron sus variaciones, hacemos el análisis horizontal. Y al igual que en el balance, pues no cambia nada, cada cuenta va a ser medida en base al año anterior. 2022 menos 2021 dividido por, Profe, si puso la vez. gracias, dividido por 2021. Está aquí. Y aquí ya sabemos que las ventas aumentaron un 30%. Uno esperaría, si ve esta estructura, que, ¿cierto?, aumentó el costo. El costo debió haber aumentado más de un 3. Sí, aumentó un poco más, un 34, 35, de acuerdo con Mauro. 35. Por lo tanto, su ganancia bruta disminuyó Alexi, en un 14. ¿quieres chicle? Y empezamos a ver algunas cosas más extrañas en los estados financieros cuando vemos, por ejemplo, que los otros ingresos, que no sabemos que la memoria debe decir que son, disminuyeron 4%. En el caso del trabajo yo tendría que ir a ver la memoria a qué se refiere con otra vez. Exactamente, esa es la idea. Si yo encuentro algo extraño en el análisis horizontal y vertical, esto me da una guía para ir a ver el detalle de eso. ¿Qué sería extraño? O algo relevante, algo relevante. Cuando yo veo algo relevante, por ejemplo, ¿cierto?, que una cuenta tan importante como el costo de venta, o el margen bruto, son el mismo fenómeno, haya disminuido o haya disminuido el margen, ¿cierto?, en un 14%. Por algún motivo sucedió eso. Uno querría que eso mejore. Esta es una situación esperada para la empresa. ¿Y eso dice estar en la memoria anual? Lo que deberíamos hacer nosotros es ir a ver el por qué, cómo está compuesto este diseño. Y esa composición nos puede dar indicios de qué fue lo que sucedió. Ahora, también puede ser que haya sido vendió mucho más una línea de negocio que tiene menos margen y aportó menos margen a la compañía. Entonces, esas son las respuestas que uno debería empezar a mirar, a buscar en las memorias. ¿Cuál es la explicación a esa baja en el margen? Bueno, definitivamente el margen neto aumentó un 8%, independiente de esa baja en el margen. Cosa que nos puede dejar un poquito más tranquilos como accionistas. ¿Cómo aumentó un 8%? Aumentó un 8%. Margen. Pasó de 45 a al final. 49. Ya, sí. Ahora, claro, porcentualmente no es muy bueno porque bajó. Entonces, cuando uno hace el ratio, ¿cierto?, de rentabilidad sobre la venta, vemos que ese ratio disminuyó. Se ganó más plata, sí, pero la operación fue más grande y no creció de la misma forma. Entonces, si bien tenemos un aumento, ganamos más plata, en realidad la empresa, si la basamos en su venta, margen sobre la venta, ¿cierto?, las ventas crecieron más y eso nos debe dar indicios de que esperamos mejor retorno porcentual por la venta. Y lo que pasó en realidad fue que un 5,2 de rentabilidad, 5,2% es 45.000 millones de 800, disminuyó porcentualmente porque vendimos mucho más
pero no ganamos tanto más. Eso es lo que nos está mostrando el análisis vertical acá. Entonces, para haber vendido 872 mil millones, ganamos 45, y aquí vendimos bastante más, un 30% más, pero nuestra utilidad no fue un 30% más, fue un 8% más. Y eso no es tan bueno desde el punto de vista de Sí, puede ser algo, porque si yo mirara solo el análisis horizontal, pareciera que... Comentamos. Sí. Pero la operación fue más grande. Entonces, cuando la operación fue un 30% más grande, vendimos un 30% más, uno debiese esperar que al menos el margen fuera un 30% más. Claro. Y no fue así. Fue menos eficiente sobre su pena la operación de empresa. En realidad no la operación, sino que la rentabilidad total. Cuando uno habla de la operación, habla de rentabilidad operacional o bruta. Ahora, el por qué fue menor en ese margen porcentual, la explicación está en las diversas cuentas acá. Y habrá que ir analizando, como les decía, las cuentas más relevantes que nos expliquen. Si ustedes les da dividido por 0 o indefinido, es porque las cuentas tenían 0. No se preocupen por eso. Si quieren le ponen 0 ahí para que no se vea tan feo. Si tienen a veces un 100% de incremento acá, es porque el año anterior tiene 0. Mira, voy a poner un 0 acá, en ese 22 mil millones, voy a poner un 0 y me va a aumentar un 100% el análisis horizontal. Perdón. Ahí. Disminuye el 100%. No nos dice mucho ese 100%. Complementar el cálculo por lo que está sucediendo con las cuentas. ¿Dudas hasta acá? ¿Les quedaron parecidos los números que hicieron? Vámonos rápido. Estos son entretenidos. El margen bruto ya lo calculamos. ¿Cuánto era? Y de hecho lo voy a ir a buscar allá. El margen bruto es lo mismo que eso. Pero este dividido los porcentajes, no dividido los totales. Pero lo ponemos así. No, es que yo pensé que se dividía los montos, no los porcentajes, los montos. Es que lo que pasa es que, bueno, nos fuimos a los ratios de rentabilidad al tiro. Partamos con los ratios de rentabilidad. El orden no es Lo trajo al tiro el porcentaje. exactamente, porque ese ratio es exactamente igual al análisis vertical de la ganancia bruta. El ratio de rentabilidad sobre rentabilidad bruta es ventas dividido por ganancia bruta. Ganancia bruta digo. Pero por eso copié el número. O sea, lo que hice fue ganancia bruta dividido por venta. Ahí está. Y lo hemos contado, ¿cierto? Y ahí está. ¿Yo se ve? Sí. ¿Seguimos con rentabilidad o partimos desde... ¿Usted? Vamos a rentabilidad. La ganancia, el margen neto, es exactamente lo mismo, también lo tenemos en el análisis vertical. Es ganancia o pérdida dividido por ingresos por venta. O sea, es igual a 4,3. Vamos acá por ciento. Recuerden que mi recomendación era que los únicos ratios que expresaran como porcentaje fueran los ratios de rentabilidad.
Después el ROA. Utilidad ¿Cómo se neta. calcula el ROA? Utilidad neta y un activo. Es la utilidad neta, esos 49.000 millones que ganamos. ¿Qué porcentaje es eso del activo de la empresa? El activo está en la otra planilla, Activo total. en los mismos patrimonios más pasivos que activos, ¿cierto? No, todos de acuerdo. Para que no se enrede. Hay que juntar el número. Eso. Pero no pusimos nunca la utilidad neta. Utilidad neta dividida. Nos dio un 3%. 3,11. No sé, muy bien el número. Yo estoy seguro. Una buena referencia. El ROE. ¿Qué era el ROE? Rentabilidad sobre patrimonio. La rentabilidad sobre el patrimonio. Tomamos la rentabilidad neta y la dividimos por el patrimonio. Ahora la dividimos por el patrimonio. 7,14. ¿Se dan cuenta del comportamiento de la rentabilidad sobre las ventas? Tuvo una disminución. La rentabilidad sobre los otros, si bien deberían disminuir porque estamos viendo la rentabilidad neta, no necesariamente. Lo que pasa es que también es importante considerar que la rentabilidad neta es un número bastante menor comparado con el activo y comparado con el patrimonio. No es tan sensible. Incluso en algunos casos puede pasar que aumente. Eso está más relacionado con el movimiento en el patrimonio. ¿Cómo se movió el patrimonio? Aumentó un 5%. Volvamos al principio de los ratios y vamos a calcular de la liquidez hacia abajo. La liquidez corriente, ¿qué nos decía? Pasivo, o sea, activo corriente y pasivo Activo corriente, está activo corriente dividido por el pasivo corriente. Acá está. ¿Cómo nos debería dar? Es 862 dividido por 500 y tanto. 1,7, ¿no? Mayor que 1, ¿cierto? Sí. Hay más activos corrientes que pasivos corrientes. Lo que le da bastante holgura en términos de cumplimiento de compromisos de corto plazo. Eso es liquidez. Cómo cumplimos los compromisos de corto plazo. En el 2021 ese ratio aún era aún mayor, era 2,21. Disminuyó la liquidez. La empresa tiene menos liquidez. Y eso también lo tenía que ir a buscar porque puede ser. Sí, igual. Y a veces el análisis vertical y horizontal nos dice eso. No necesariamente en las notas en cada uno del detalle. Primero vayan al análisis horizontal y vertical y vean qué explica eso. Por ejemplo, si esta disminución se puede explicar por dos cosas. O porque aumentó el activo corriente o porque disminuyó el pasivo corriente. Y hay una tercera, que han pasado las dos cosas. Aumentó el activo corriente y disminuyó el pasivo corriente. ¿Entiendes?
el analizar este ratio es básicamente lo mismo para todos los ratios. Cuando aumenta un ratio, en este caso es la razón. Y es razón corriente. La razón corriente. Activo corriente dividido por pasivo.